con Penélope y con Asdrúbal, vamos a hacer un equipo aquí, y nos vamos a hacer, meter un poco en la carta de Chile con los próximos tránsitos y, cómo viene el 2021. Pero antes tenemos que hacer como un repaso, no sé si repaso o poner digamos, en actualidad la situación de los eclipses que hay en este momento. Vamos a ver eh, vamos a compartir aquí. Voy a compartirles un PowerPoint y Penélope y Asdrúbal, dos profesores del CACH, del Centro Astrológico de Chile, ya hace varios años están dando clases, están formando alumnos con la presidencia que es de Paulina y que llevan adelante y haciendo realmente una formación más que interesante en Chile desde hace ya un tiempo, un trabajo realmente muy meritorio de todos, de todo este equipo maravilloso que ahí están para nosotros del otro lado de la cordillera, ustedes también para nosotros, pero muy valioso para toda la región, ¿eh? Es muy importante eso. Así que vamos a hablar entonces, vamos a compartir una pantalla, acá con compañeros estuvimos haciendo una serie de no sé si decirlo predicciones, pero a ver, o interpretaciones de lo que puede venir, ¿sí? Asdrúbal, Penélope, ¿están por ahí? Sí. Sí, muchas gracias Adolfo por la invitación. No, Honrado de poder estar acá con todos ustedes ustedes. y con Hola Penélope, por Adolfo, supuesto. Hola, sí, hola, un placer Penélope. estar ahí Sí, contigo, pus- con Asdrúbal. pusimos Chile en transición, ¿no? A mí se me ocurrió el título porque realmente al haber una nueva constitución, me parece que están bajo una gran transición y luego de la situación de lo que pasó el año pasado, me parece que van a hacer una transición, vamos a ver qué dicen. ¿Están viendo el PowerPoint ahí? Sí, ¿Sí? Bueno, muy Sí, bien. Mi idea es, por el momento, hacer entonces yo hablo unos minutitos, quisiera repasar, digamos, esta situación del cielo, cómo está en este momento. Tenemos este eclipse que acaba de pasar hace muy poquito, estamos en temporada de eclipses, como algunos le dicen, y lo que es interesante con los eclipses siempre, que son como puntos marcantes, ¿no? Los grados que van dejando. Cada 6 meses ustedes saben que tenemos eclipses, y este que acaba de pasar de luna va a ser importante por los grados que toma este mismo eclipse, ese grado 8, 838, 9, digamos, van a ver cómo se repite en varias cartas, inclusive en la carta de Chile y después en la carta de Piñera, que Alice nos va digamos, a explicar un poco mejor puntualmente sobre la carta del presidente actual, y van a ver qué importante que es, ¿no? En principio, este eclipse, yo quiero hacer una interpretación, después, por supuesto, puede sumar a Asdrúbal y Penélope, esto es una conversación de los tres, pero mi interpretación es que al estar el eclipse tan angular para Santiago, obviamente esto pone a la gente muy en vigencia, digamos, manifestándose. Es un eclipse de luna, es una luna llena muy particular, con una angularidad. Van a ver después esto, inmediatamente ahora van a ver cómo aparece en la carta de Chile. Normalmente lo que diríamos cuando una luna está angular es que hay una población civil, puntualmente si es un eclipse de luna, o una masa que se manifiesta, que está expuesta, ¿no es cierto? Esa casa 7, ¿no? Esto significa muy parecido a la carta de Chile, los que ya conocen el mapa de Chile ya lo pueden ver, pero agotando los recursos que tiene el eclipse en sí mismo, siempre hay que ver en todo caso las angularidades que tiene. Y aquí tenemos a la luna y el sol, nada menos, pero la luna angular a 7. Por eso es que se va notando algo se va reverberando, digamos, en cuanto a la población civil, y esto lo vamos a ir confirmando o no de acuerdo a la Carta de Chile, ¿sí? Por supuesto, Asdrúbal y Penélope me van corrigiendo y agreguen lo que quieran, ¿sí? Eh, sí, solamente, perdona, sí, Adolfo, sí, agregar precisamente a propósito de este eclipse y de esta angularidad, esta luna opuesta al sol, que además representa al gobernante en Mundana, sí. claramente nos habla de las últimas protestas, las últimas manifestaciones que han habido en Chile y particularmente en Santiago, que se han enfocado acá pidiendo la renuncia de Piñera. Ni nada menos, ¿no? Claro, Ujú. sí, sí. Ahora vamos a ver porque esto toma la carta de él definitivamente, ¿no? Por eso esto que hablaba de esta manifestación de la gente, siempre que la luna esté en un ángulo, normalmente, y si es un eclipse de luna ni hablar,
pone esto en vigencia, ¿no? La casa tercera, también donde ese stellium ya se está empezando a desplegar de a poquito, pero donde recordemos, y ahora cuando lo veamos en la Carta de Chile lo vamos a ver más claro, que la conjunción Saturno-Plutón se dio en el grado 22 sobre la casa 3 de Chile. Quiero aclarar que esta es la carta que rectificó Pablo Giannicetti, ¿sí? Y entonces ya se veía esa conjunción de Saturno-Plutón cuando empezaron las protestas muy fuertes el año que viene. Entonces vamos a seguir viendo el próximo eclipse de Sol, que es el que viene, que va a ser muy espectacular, porque claramente al estar muy alto en toda la región, va a hacerse al mediodía, para toda esta región, la sombra va a pasar por Chile y Argentina, medianamente al sur, digamos, de mitad de países hacia abajo, ¿no? Ahí va a pasar la sombra, por eso aparece el eclipse también ahí muy, muy alto. Neptuno va a estar angular, ahora vamos a ver qué significa esto en la carta. Detonando áreas de una carta, pero a la vez no dejan de ser tránsitos. Nosotros, yo siempre aclaro que nosotros tenemos la posibilidad, los que tenemos cartas de países, de poder contrastar estos eclipses o ingresos o diferentes técnicas de abordajes de astrología mundana con la carta de los países. Entonces, no tenemos que hacer un uso excesivo de las técnicas, sacando todo de ahí, porque cuando la contrastamos con el país, ahí vemos realmente qué áreas puntuales a cada país o cada ciudad le toca, ¿no? Esto es muy interesante, nosotros hacemos tenemos esa oportunidad. Entonces, acá vemos que el eclipse es angular, y normalmente lo que hay que hacer después, Neptuno es angular, y hay que ver si después eso que es de la carta de un país. Claramente este Neptuno es importante y relevante en cuanto que también hace cuadratura al medio cero cuarta para Santiago de Chile. Entonces, esta cuestión de que puede tener no solamente manifestaciones, sino que también puede ser tema de maremotos o situaciones de terremotos, dado la angularidad de Neptuno, porque muchos de los terremotos pueden generarse dentro del mar, que es la mayoría de los casos, ¿no? Justamente donde se cruzan las placas. Esto podría ser también un caso. Vamos a ver después sobre la Carta de Chile, aunque ustedes saben que las cartas a veces refieren más a situaciones políticas o históricas, y no tanto a movimientos, las cartas de los países, digo, ¿no? Y no tanto a situaciones de fenómenos, ¿no? Porque en realidad al terremoto, el maremoto, lo que sea, no le interesa la división política. Entonces, la Carta de los Países sí podemos ver más esos procesos. Seguramente vemos también fenómenos naturales, sin duda, pero sí las cartas mundanas lo pueden reflejar cuando tenemos planetas en angularidad en este caso, ¿no? Acá estamos obviando declinaciones. Ustedes saben que yo utilizo mucho declinaciones, estamos obviándolas por una cuestión de que tenemos exceso de información, pero también tiene mucho para decir, ¿sí? Eh, no sé, muchachos y muchachas, si quieren agregar algo de aquí, ¿qué puede generar este Neptuno en el ascendente? En términos de, sabiendo que el eclipse de Sol tiene que ver con el presidente, ¿no? Claro, sí, también el eclipse haciendo cuadratura al sol de la Carta de Chile. Entonces ahí, si le sumamos el eclipse anterior en el eje 1.7, si la Claro, población movía, convulsionaba, pidiendo renuncia, porque no es una institución, sino está pidiendo renuncia, es el pueblo, no es alguien claro, que se organizó para. claro. Entonces me llama la atención el eclipse de sol haciendo cuadratura al sol de la Carta de Chile representando al gobernante. Sí, ¿Sí? sí. Y saliendo medio cielo 4, que también tiene que ver con el partido de oposición 4 y el partido oficial, Claro, ¿no? y en Neptuno, Adolfo, cuando domificamos porque como el eclipse pasa por la Araucanía, por el sur, Sí, la ahora lo vamos a ver. sombra, Ahora lo vemos. claro, ese Neptuno también está angular en la Claro. carta de la capital. Ajá, ajá. Muy bien. Ahora lo vamos a ver en un mapa astrocartográfico, va a quedar más claro, ¿sí? Súper, súper. Estoy tratando de ver entonces que el eclipse de luna tenemos ese eclipse angular, en este eclipse tenemos a Neptuno angular. Es muy particular cuando los eclipses se angularizan alguno de los planetas, porque claramente está diciendo es esta ciudad y no la otra, es este país y no el otro. Ujú, Es bien interesante eso. Muy sí. bien. Vamos a verlo. Este va a ser la sombra del eclipse, el trayecto, ¿sí? Que ahora vamos a ver todavía en un zoom más cortito, ¿sí? Pero quería mostrar a nivel planiferio con dónde va a pasar.
Para nosotros es el sur de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Neuquén, para ustedes es Araucanía, ¿no? Sí. Que ¿cómo le dicen? Ustedes no tienen provincias, tienen Regiones. las regiones. La región ¿Qué de la región es a Araucanía. esta altura? ¿Qué regiones por ahí? ¿Araucanía? Sí, ahí tienen el Sí, detalle. acá Digo, está, es ahí como, Ahí donde está. está lo tienen por marcando. números, ¿no? De arriba hacia abajo. Sí, es la novena, la Araucanía. Ahí está, novena región, Araucanía, sí. Ahí está el detalle, ¿no? Un poquito más el detalle donde pasa la sombra. ¿Ven que queda el eclipse? El eclipse pasa bastante por el centro de Argentina, muy cerca entre Córdoba y San Luis. No están puestas todas las ciudades aquí, pero quedan bien angulares. ¿Ven la diferencia entre la raya que tenemos ahí del eclipse y Santiago? Es esa diferencia que veíamos de el eclipse el medio cielo en 18 y el eclipse en 23. Esa es la distancia que tenemos del eclipse marcado ahí, Santiago, ¿no? Y lo mismo para Buenos Aires, porque acá vamos a tener un medio cielo que va a ser en 29 grados de Sagitario. Bueno, si comparamos entonces la carta de estos dos eclipses eh, con la carta de Chile, aquí tenemos el eclipse de Luna, ven que está en oposición, se podría decir que está angular, ¿no? Está angular en el mismo eclipse y está angular a la carta de Chile, ¿sí? Entonces ahí confirmamos estas manifestaciones que estamos viendo, ¿no? Que decíamos. Y el eclipse de Sol, como bien marcó Asdrúbal, el eclipse de Sol cuadrado al Sol, ¿eh? Cuadrado al Sol. Todavía no están teniendo la oposición de Neptuno al Sol, eso va a ser todavía de acá hace más de un año. Después vamos a ver cómo esto repercute sobre la carta de Piñera, como le dije a Alice, va a hablar más de eso, pero evidentemente la figura del Sol va a estar afectada, ¿sí? Porque el eclipse hace cuadrado ahí y porque dentro de más de un año Neptuno está en oposición al Sol. Si estas son manifestaciones que obviamente pide la gente en remoción del presidente, y si dura de acá un año, el tránsito de Neptuno va a ser importante. Mientras tanto, los eclipses están bombardeando esa posibilidad, ¿sí? ¿Por qué básicamente, cuáles son las cuestiones por las cuales se lo está cuestionando, básicamente, puntualmente en esto? Bueno, la renuncia de Piñera comenzó a pedirse ya con el estallido social en octubre del año pasado. Ajá. Y fue un tema que se repitió durante el año a través de las manifestaciones, pero había un requerimiento más importante que era pedir el cambio o sea, pedir que se aprobara la nueva constitución que finalmente se logró en el plebiscito pasado del 25 de octubre. Ahí la población chilena en gran cantidad, porque fue las elecciones más votadas desde en todo este periodo democrático, aprobaron entonces una nueva constitución. Y una vez que ya está aprobado esto y que ya está diseñado el plan para elaborar esta nueva constitución, se enfoca nuevamente la ciudadanía entonces en pedir esta renuncia de Piñera. Claro. ¿Ya? Y además Piñera también ha perdido apoyo de los sectores de derecha porque le han reprochado justamente su falta de carácter. Su falta de Claro. fuerza, sí. A mí me parece que también ha sido muy confuso lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, las medidas que se han tomado no son como claras. Nadie sabe quién está diciendo la verdad. Se han destapado también a través de redes sociales y diferentes medios de comunicación como estas cosas de corrupción o truculentas por parte del gobierno, del mandatario, que a mí me parece ahí todo esto como lo neptuniano, ¿no? Como esta parte como confusa, Claro, difusa, porque en los realidad velos, ¿no? ese Neptuno le está haciendo, después lo va a marcar más bien Alice, pero ese Neptuno está haciendo oposición al Marte-Saturno, que tiene en conjunción 18 grados de Virgo, que tiene Piñera, ¿no? Mientras que van de ese grado 18 de Piscis a su Marte-Saturno en casa 10 que tiene él, también lo vemos desde la carta de Chile, yendo hacia la oposición al Sol, cuando no este eclipse acelerando un poco el proceso. Si bien todavía Neptuno no está en grado yendo, falta más de un año, pero es un proceso, como vemos en los países, ¿no es cierto? Los países van mostrando esos procesos, ¿no? Sí. Claro, claro. Y otra de las cosas que les mostraba, les digo al público que nos está viendo, a los colegas, el tema de esa casa tercera, casi 21, casi 22 de Capricornio, es donde pegó la conjunción Saturno-Plutón,
les recuerdo, después lo pueden ver para aquel que está un poquito más avesado en el tema, la declinación de esa cúspide, de ese grado, es 23 de declinación sur, donde Plutón, Júpiter y Saturno estuvieron yendo y viniendo, más allá de que ahora se están alejando, desde antes de llegar al grado, ya estaban haciendo un efecto por paralelo, como si fuese una especie de conjunción. Entonces, después definitivamente en enero de este año se hizo la conjunción de Saturno-Plutón, pero esta manifestación en la calle, y entiendo también no solamente la manifestación en la calle, sino de todos ellos saliendo de la 2 y entrando a la 3, ¿no? O sea, ese proceso de situación económica compulsiva, que se veía venir, por lo cual la gente reclama, se ve claramente en la calle, una protesta que fue realmente muy destructiva en términos de materiales, de muchos negocios. Para quien conoce Santiago, los que conocemos Santiago, no podemos creer pensar en toda la avenida Providencia rota, cuando realmente es un lugar comercial que da trabajo a tanta gente, ¿no? Entonces, fue realmente muy puntual cómo aparecieron esos planetas y esa conjunción, ¿no? Sí. Bueno, si vamos adelante, porque hay mucho por ver, aquí tenemos este despliegue, digamos, hasta el mes de final del mes de junio, ahora vamos a ver el resto del año, la serie de contactos que se van encerrando y que los mundanos tenemos que tener presente, digamos. Esta cuadratura, por fin Marte al principio, el 6 de enero, ya entra en Tauro, como ustedes ven, le empieza a hacer un paralelo a Urano, aunque realmente lo contacta, le empieza a hacer un paralelo el día 12, aunque lo contacta definitivamente eclípticamente el día 20, que por otro lado es el día de la asunción de Biden, que ahora vamos a ver también. Marte le hace cuadratura, el contacto le hace el único contacto, porque Marte está muy rápido ahí en Tauro, primero a Saturno, cuadra a Saturno, conjunta a Urano y después cuadra a Júpiter. En el mes de enero es muy convulsionante todos esos cruces de planetas que van de Acuario a, a Tauro, digamos. Hemos hablado mucho de esto en las conversaciones mundanas, muchos de los colegas han hecho despliegues maravillosos sobre esto. Básicamente, como resumen, lo que va a quedar va a ser la cuadratura de Saturno-Urano, y que creemos todos, o que intuimos, o entendemos que tiene mucho que ver con la libertad individual, un poco lo que también hablaba Pablo hace un ratito, ¿no? Sobre esta cuestión de la libre circulación o libre pensamiento, o cuando no, también la libre, digamos, la propiedad privada, que la propiedad privada, yo siempre digo, se extiende al propio cuerpo, ¿no? Y nuestras acciones, no solamente lo que podamos tener. Ese va a ser el aspecto que se va a repetir. Fíjense ustedes que Saturno-Urano se cruzan aquí el primer contacto, el 17 de febrero, ¿sí? Ese es el primer contacto, el grado 7 Tauro-Acuario. Después, bueno, Marte sigue, hace trígono con ellos. Marte va a estar muy rápido, porque estuvo retrogradando ahora en Aries. Y después, antes de fin de año, vuelve a hacer cuadratura en junio 14, por aquí abajo, con Saturno retrogradando en Acuario. Y después hay una más que ahora va a aparecer. Digamos, esa es la cuadratura que se va a sostener. Júpiter avanza por Acuario hasta Piscis y le hace un solo contacto, que evidentemente es muy compulsivo la segunda quincena de enero y parte todavía de febrero, ¿no? Que de hecho el 11 de febrero se hace una luna nueva con un stellium en Acuario. Mercurio retrogradando, el stellium en Acuario, levántenla, mírenla, la luna nueva esa va a ser muy importante. Ahora vamos a ver qué pasa con la carta de Chile. Y respecto a la segunda parte del año, tenemos que Marte va a hacer cuadratura a Urano cuando ande por Leo, ¿sí? Va a ser muy interesante y se va a poner unos días antes a Saturno. Va a ser, dado que Marte ya no va a retrogradar por más de un año, es muy importante cuando haga los cierres en el momento que Saturno y Urano estén haciendo los cierres, cuando Marte lo contacte desde Leo, opuesto a Saturno y cuadrado a Urano, por ejemplo Julio, ahí lo ven arriba, o cuando ande por Escorpio y le haga la oposición a Urano y cuadre a Saturno, mientras que ellos hacen ese juego, esa cuadratura en el cielo. Entonces tenemos un enero-febrero bastante compulsivo, y después parece julio, Marte actuando ahí, ¿no? En el medio ahora vamos a ver los eclipses también. Sí, no sé si quieren agregar algo más. Porque tenemos fechas que ahora vamos a ver que son las elecciones, ¿no? Sí, sí, cuando veamos las cartas ya de ingreso y luego de eclipses del año va... ¿Querés recordar la fecha para los que no conocen de los temas de Chile? Es el abril, ¿no?
Sí, bueno, claro, este año está marcado primero por las elecciones en el 11 de abril para los constituyentes que van a integrar esta Ajá, convención constituyente, claro, además de elecciones de municipales y de gobernadores regionales. Y luego vienen las elecciones presidenciales a fin de año. Tenemos claro, ya cambio de mandato, por lo tanto, hay elecciones presidenciales de sí. senadores y de diputados a fines de año entre noviembre y diciembre. Por lo tanto, esos son los grandes hitos políticos que van a marcar el ritmo en Del Chile año. durante el 2021. Sí. Acá tenemos el tránsito del 9 de abril, un tránsito de Marte a Neptuno, que lo cruza en grado 21 y casi 22. ¿Sí? Bueno, vamos a volver, lo vamos a ver eso cuando ahora empecemos a ver los eclipses. Esta es la carta de asunción de Biden, ¿sí? Ven que estamos en el 20 de enero, ¿no es cierto? Y obviamente nadie aconsejaría esta asunción, ¿no? Por la conjunción de Marte-Saturno muy cerrado, el día mismo 20 de enero, y la luna atravesándolos. Creo que en algunas de las conversaciones mundanas también lo hemos visto. Obviamente nadie aconsejaría esto, y la conjunción de Saturno-Sol, que pueden pasar varias cosas. Puede estar mostrando también la edad avanzada del mismo Biden, y esto se habla mucho de eso, por eso Kamala Harris obviamente puede empezar a tomar un protagonismo bastante importante, ¿no? Hay un Plutón ahí también muy alto. Sabemos que Estados Unidos está teniendo el retorno de Plutón en grado 27 de Capricornio, y esa conjunción también podría dar lo siguiente, es decir, ante alguna rebelión o algún grupo o grupos de ese Luna, Marte, Urano en 12, también puede haber una postura muy dura de parte de Biden. ¿eh? Y hay que ver también cuál va a ser su política exterior, porque cuando él era vicepresidente, sabemos que fue la invasión a Siria, entre otras cosas, bajo el gobierno de Obama. Entonces, ¿qué postura por ahí conservadora o eh, más dura puede llegar a tener? No se sabe si es Saturno-Sol aparece porque hay un Marte-Urano, o quién es el huevo, quién es primero el huevo o la gallina, o porque aparece Saturno-Sol, aparece un Marte-Urano. Entonces eso veremos desplegar. Claramente no es un momento para, para subir, pero es también el cielo que vamos a tener durante el 2021, de esas cuadraturas, yo entiendo, que se van a ir desplegando de Saturno con Urano, ¿no? Lo que tiene interesante es que podría haber una política un poco más diplomática, si es, yo entiendo que va a ser esta hora, puede ser una modificación de un pocos minutos, pero tiene muy pautado todo, ¿no? El trígono de Venus desde la 9 al ascendente, pero ante los otros planetas generando tanta tensión, no sé qué puede hacer ese Venus, ¿no? Las cartas de asunción, ustedes saben, hablan los 4 años de gobierno del próximo presidente y cuáles son las posibilidades que tiene, ¿no? Obviamente hay mucha exposición también por planetas angulares y demás, ¿no? Y a todo arriba del horizonte. Vamos a volver. Simplemente la quería mostrar su mapa para refrescarlo, para tenerlo presente. Fíjense el grado 9 de Géminis que les dije, este eclipse de Sol, de Luna, perdón, que acaba de pasar el día 30, se dio en 8:38 de Géminis, y Marte va a estar ahí en el ingreso al Sol en Aries, que ahora mismo vamos a ver, ¿sí? Él tiene una serie de tránsitos de Urano que, avanzado su gobierno, se va a ir entrando a las 6 y oponiéndose a su Marte, y Saturno en cuadratura a ese Marte, ¿no? Porque en unos momentos de Saturno con Urano se cruzan en grado 12, creo que es en junio, ¿no? Tomando el Marte casa 12 de él, ¿no? Así que tiene momentos complejos, ¿no? Y Neptuno en oposición al medio cielo. Entonces, ¿por qué traigo también la carta de Biden? Porque obviamente mucho de lo que pase a nivel mundial tiene que ver también con la política de Estados Unidos. ¿eh? Por eso es que uno siempre mira a estas potencias, también qué puede pasar a nivel global, ¿no? Bueno, estos son el despliegue de los ingresos y las lunas nuevas a modo de síntesis que vamos a tener durante el 2021, ¿sí? Y ahí tenemos los grados que habíamos dicho que van a venir, no habíamos dicho todavía, perdón, los eclipses que van a venir, el de luna total, el de sol anular, y fíjense los grados, ¿no? Si quieren ir anotando, los que se van a dar en mayo, junio, y después en noviembre y diciembre, que van a ver cómo van a ir tocando las cartas, tanto de Chile como de Piñera seguramente, ¿no? Y en el medio los ingresos. Es como que la primera puerta del año
que va de Aries hasta Cáncer, los primeros 3 meses, obviamente hay eclipses, y después en la tercera, durante la tercera, que son el ingreso del Sol en Libra, y esos grados comparados con, vamos a ver, comparados con la carta del país, ¿no? Entonces, acá empezamos, ahí vamos a pedirle a Uruguay y a Penélope que ellos tienen sus interpretaciones respecto de este ingreso del Sol en Aries. Bueno, acá llama la atención esta angularidad que se da entre Marte y la Luna, el punto medio de Marte y la Luna acá en el fondo de cielo de la carta de ingreso que está domiciliada en Santiago de Chile, ¿no? Que además vienen de una luna en Géminis que tiene Chile en su carta, esta luna que desde el año pasado está muy activa porque representa al pueblo y nos trae más protestas callejeras. Ya acá claramente las protestas, las manifestaciones continúan. Claro, porque en realidad la Luna se está alejando de Marte, ¿no es cierto? Pero la casa cuarta las reúne en un punto medio. Entonces, y cuadrado, digamos, a ese ascendente-descendente, ¿no? Entonces, es como muy fuerte. Y ese grado que les decía, recuerden, les digo a todo el público que nos está viendo, a los colegas, el grado de Marte, o sea, Marte está activa en ese grado, en ese momento, en marzo, está activando el grado del eclipse del Sol, de Luna, que acaba de pasar, ¿no? Que está angular a la séptima. Ese grado 9, que es el Saturno también de Biden por otro lado, pero digamos para Chile es importante, ¿no? Sí, Asdrúbal. Sí, es importante porque como hemos estudiado los eclipses como detonadores, y Marte también como un planeta detonador, activa ese punto donde justo en donde estuvo el eclipse del 30 del mes pasado, ¿sí? Sí, entonces esperando como que sigan las protestas, como que el pueblo esté en la calle, como que siga habiendo esta previa a movimiento. esas elecciones, ¿no es cierto? Del 11 Claro, de abril, ¿no? claro, porque con este ingreso del Sol también se acerca la fecha de las elecciones, que es el 11 de abril. Claro. Sí, ahora yo creo que se puede esperar que sea un proceso de alguna forma ordenado. Acá la casa 11 de esta carta de ingreso aparece un Saturno acá en Acuario, Plutón, y de alguna manera también estas manifestaciones o protestas pueden que estén también más ordenadas o más organizadas, porque le está haciendo un trígono acá a este punto medio Marte-Luna. Claro, Marte tiene tiene trígono a Saturno, muy bien, sí. Cuadrado a Mercurio, pero trígono a Saturno. Sí, correcto, claro. Sí, sí. Por la experiencia que ya hubo de protestas, ¿no es cierto? Posiblemente sea un despliegue más ordenado en cuanto a las fuerzas de seguridad, ¿no? Podría ser eso. Sí, bueno, acá ha sido un tema polémico desde el estallido social y hubo un cambio finalmente del director general de Carabineros hace un mes, después de muchas presiones que entre medio costaron también un ministro del Interior en Chile. Así es que tal vez en ese sentido vaya a haber más cuidado, porque ha estado muy criticado el actuar de Carabineros desde el estallido social. Sí, y la no función por ahí, tampoco no tener una decisión clara de parte de Piñera, ¿no? Que eso es lo que le reclama a la gente, de cómo no contener, digamos, las protestas, por lo menos de manera más ordenada. ¿Sí? Y también, Adolfo, en este primer trimestre se espera, Piñera, de hecho el presidente lo anunció hace pocos días atrás, el tema de las vacunas. Claro. Y de todo como los contratos que se han hecho con los diferentes laboratorios, Pfizer, Sinovac, Johnson & Johnson. ¿Y cuál es el plan y qué se pretende en este trimestre pensando en el ingreso del Sol en Aries? Primer trimestre de 2021 se planifica a que empiece la ola de vacunación. Claro. Eso podría estar representado por Luna-Júpiter, lo hablábamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos reunimos hablábamos un poco de eso, pero la Luna tiene como una de cal y una de arena, digamos, ¿no? Porque la Luna tiene trígono a Júpiter, pero cuadrado a Neptuno. Quién sabe, aparece la vacuna, ¿no? Pero también la distribución sobre la población es compleja, ¿no? Claro. Por el cuadrado de Neptuno, ¿no?
Sí, probablemente va a ser muy complicado el tema de la distribución de las vacunas. Tú ya mencionabas lo que es la geografía de Chile y en general el tema de la organización, de la seguridad, incluso la Policía de Investigaciones ya estaba declarando ayer que se van a hacer cargo de, de lo que es la La distribución, logística, la seguridad, la la seguridad, logística. la Claro, ahora, logística. ¿quién se va a encargar? ¿La policía o el ejército? ¿Quién es que está planeado? No, hasta el momento no hay directrices claras sobre eso, Ah, pero es probable que el ejército también esté involucrado. Claro, con Eh, lo que se sabe de la vacuna es como que va a ser voluntaria, va a ser gratuita y que sí, va a estar administrada para los de tercera edad, el personal de salud y los militares y funcionarios de seguridad. Son como los que tienen claro. prioridad, ¿no? Ajá. ¿Ya hay gente que se la está aplicando de manera voluntaria? Hasta lo que sé, no. Ajá. No tengo información Sí, de hay eso. No algunas sé, personas. Penélope, si... no, han habido grupos de voluntarios como de prueba de vacunas, pero no específicamente esta vacuna Pfizer que es el gobierno que acordó que se va a aplicar en forma general. Claro, sí. Ujú. Bueno, seguimos. Este es el eclipse de luna que va a haber antes del ingreso al sol en Cáncer, ¿no? Ahora vamos a ver. Este es el eclipse de luna del 26 de mayo. Otra vez ese grado antes era 9 de Géminis, ahora es 5 de Sagitario, que van a ver esto en relación a la carta de Chile, ¿no? La luna podríamos considerarla angular por la extensión que tiene también que tiene Chile mismo, ¿no? En algunas partes de Chile esta luna va a quedar angular, ¿no? Este eclipse de luna. En Santiago está relativamente cerca, pero en algún lugar, y esa va a ser por ahí la zona un poco más afectada posiblemente, ¿no? Yo le doy más importancia siempre a la angularidad de los planetas para ese momento. Veremos dónde se afecta más, ¿no? Me parece que esto es lo más, lo importante acá es, ahora, este es el de Sol, ¿no? Que es 19 grados 47 de Géminis, cuadrado al medio cero cuarta de vuelta, y a Neptuno un poquito amplio. Ya cuando Neptuno empieza a ir al grado 23, siendo el Sol de Chile 24, hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si bien el eclipse está un poco abierto, me parece que la situación del presidente, dado que Neptuno empieza a oponerse, y de hecho hay un contraparalelo, les quiero avisar, de Neptuno al Sol de, de Chile, el eclipse me parece hacer un efecto acelerador. Miren otra vez el ascendente en grado 8. El 8 de Géminis toma a este eclipse del 30 de noviembre El grado del Al Marte de el ingreso. Hay un grado 8 que van a ver 8 Géminis Sagitario, que es el Saturno, cuando no el Neptuno, cuando no sea muy cerca del ascendente que se también de Chile. repite. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de ahí destacaríamos esto, el contraste, ahí está, de los dos eclipses de mayo y junio sobre la carta de Chile, es esto que hablábamos, ¿no? El eclipse cerca de Neptuno, y ahí esto sí puede estar marcando entonces lo que antes hablábamos de la distribución a veces no ecuánime por Neptuno, la desorganización para llegar a toda la población. El eclipse sobre Neptuno y sobre el ascendente, que ustedes saben que en mundana el ascendente representa la totalidad del territorio, ¿no? Y el eclipse de Sol en séptima. ¿Qué creen? ¿Quieren interpretar algo más sobre esto? Ahora ya viendo esto como tránsitos, además. Ahí después, Adolfo, porque esto es el 26 de mayo, el eclipse de luna, y Claro, y el de sol es el 10 de junio. El sí, 4 de julio son las elecciones primarias, son las ajá, nominaciones a candidatos presidenciales y parlamentarios. claro, Entonces, como veíamos la casa 7, la convivencia interna y estas detonaciones del eclipse, claro. el eclipse estando haciendo la conjunción a Neptuno en la 1, entonces como que de repente es un ambiente donde va a haber detonación, donde pueden ser de repente unas elecciones donde va a haber este movimiento, ¿no? Donde, Ahora, hay todo un tema también con los mapuches en el sur y varios ujú, grupos, ¿no? El tema de la entrada de Júpiter a la 4 claro. podría ser, hemos comentado esto, que podría ser hay como una especie de tolerancia, digamos, porque Júpiter tiene que hablar con tolerancia, no así Saturno, pero Saturno ahora no va a entrar a la 4, se aproxima mucho a la 4,
pero vuelve a la 3, va hasta 13 grados, ahí como lo ven, está retrógrado, no va a entrar a Acuario. Pero si Júpiter avanza hasta 2 grados de Piscis, vuelve a 22 de Acuario, y eso puede estar generando como un movimiento también en la casa cuarta, o pedidos de tolerancia, o algo por el estilo. No así cuando después venga Saturno, no así como pueda Sí. Saturno. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Y qué está haciendo el gobierno al respecto? Bueno, siempre hay atentados, hay atentados incendiarios, hay mucha confusión todavía en lo que es toda esa zona. ¿Ya? Es más abajo de la Araucanía eso, ¿no? Es la Araucanía, es toda esa zona de la Ah, toda la Araucanía. zona del norte, Sí, donde va Claro, a pasar el claro, asombro, claro. de exactamente. lo que es el Gualmapu. Por lo Claro, tanto, claro que sí, se piensa, se desea, una de las demandas justamente para esta nueva constitución es que se integre lo que es el reconocimiento de los pueblos indígenas en Chile, y de ahí viene también, de hecho, en la Asamblea, la Convención Constituyente debiera tener una parte de integrantes que sean también que vengan directamente de los pueblos indígenas. Y, y yo pienso que van a haber derechos seguramente que van a empezar ya a reconocerse, o que va a empezar a plantearse, a discutirse estos temas ya con el ingreso de Júpiter a la cuasa 4 de Chile. ¿Ya? Y claro. recordando además que en la carta de ingreso de Aries, ese Marte-Luna que está ahí, nos habla que probablemente hayan también a principios de año, marzo, abril, protestas, que hayan problemas en esa zona. Claro, porque después vienen las elecciones, es el clima previo, digamos, ¿no? Exactamente, es Sí. todo el tema previo a las elecciones del 11 Lo que del 11 podemos de ver abril. en estos con los eclipses también, y comparándolo con la carta, podemos ver tránsitos, ¿no? Esto es Ujú. interesante porque para ahí Marte ya está empezando a elevarse en la carta, ¿no? Y recuerden que durante el proceso, que ahora lo vamos a ver más claro en el ingreso del Sol en Cáncer, Marte, cuando ya vaya para Leo, lo encuentra, fíjense, a Saturno en grado 13 y a Urano en grado 12, casi entre 13 y 12, ¿no? Entonces, el tránsito de ese Marte, que todavía no lo vemos, pero en los próximos días va a empezar a cerrar, ¿no? O sea, entre junio, segunda quincena de junio, mitad de junio, segunda quincena de junio, Marte, avanzando por Leo, cuadra a esos dos planetas, ¿no? Convengamos que Urano, Chile está pasando la oposición Urano-Urano, entonces no es solamente Marte cuadrado al Urano del cielo, sino al Urano de ahí, eso de protestas obviamente puede estar muy marcado, ¿no? Sí. Bien, vamos a seguir acá y vamos a ver el ingreso del Sol en Cáncer. A ver si lo puedo usar acá. El ingreso del Sol en Cáncer, a ver qué más nos va mostrando. Eh, Acá es donde les decía que Marte ya está en 5, casi 6 de Leo, y si bien no lo vemos partir, vamos hacia una luna llena. No la puse porque es un exceso de información, pero se aproxima una luna llena en los primeros grados de Capricornio, ¿no? Con el Sol en Cáncer, y ahí tenemos a Marte cerrando el cuadrado con Saturno y con Urano. Fíjense que habíamos marcado también desde otro lugar el tema de un enero-febrero, y ahora también un junio y julio habíamos visto en su momento cuando hicimos el despliegue de tránsito, ¿no? Este, Vamos a ver entonces, como tránsitos, qué puede verse entre el ingreso al Sol en Aries y el ingreso al Sol en Cáncer. Fíjense que la rueda bueno, adentro está Chile, la segunda rueda es el ingreso de Aries, la tercera rueda de afuera es el ingreso de Cáncer, y ahí vemos el despliegue de tránsitos dentro de ese trimestre. No están acá incluidos los eclipses que acaban de pasar, ¿no? El No, 5 grados en Sagitario y el otro 19 de Géminis, que también no se sí, puede mostrar todo junto a la vez, ¿no? Pero sí. es un momento ahí, sí. Bueno, Y, acá sí. la carta de ingreso a Cáncer donifica igual que la carta de ingreso a Aries para Santiago. Ah, sí, acá Sí, está muy bien que lo Eso llama la rescataste. Acá está el atención. grado sí. 13, ese grado 13 de Géminis que tenía antes la Marte y la Luna, angular a 4, en este ingreso del Sol en Aries, acá. Esta carta domifica con el ingreso del Sol en Cáncer. El año pasado, este año también pasó lo mismo, el ingreso del Sol en Aries domificó con el ingreso del Sol en Cáncer, cuando era un eclipse, fue el eclipse del Sol de 21 grados 0 grados, perdón,
de De cáncer el cáncer. 21 de junio, ¿no? Domificaron Sí, al igual y solsticio. quedó eso en la sexta además. Quedó en la sexta, siendo ese cero de cáncer la octava de Chile. Entonces fue el momento en donde se presentaron mucho el tema de los casos en Chile, realmente Sí, muy y de las muertes Claro. también por el COVID. las muertes, sí, Claro, fueron los sí. meses más altos. El eclipse Mayo, de junio, luna en julio. junio de este año se dio en 15 grados de Sagitario, cuadrado al Plutón de Chile, ven que está al final de la 4:15 de Piscis, y el de Sol se hizo en 0 grados, 0,21 de Cáncer, conjunto de esta octava. Entonces, por un lado teníamos a Plutón y por el otro lado la octava. Se presentaron muchos casos. Es lo Sí, interesante de tener la carta natal de un país, no solamente para tener la identidad del país, sino para poder ajustar un poco más el pronóstico, ¿no? Y es la idea siempre lo que decimos, la idea es hacer previsión, ¿no? ¿Qué pueden decirnos Sí. qué creen del tema de Neptuno, por ese Neptuno pasando por la quinta, que entró a la quinta no hace mucho, ¿no? Claro, ahí Eh, Neptuno nos puede hablar de Penélope. Dale. no, dale nomás, Rubén. Lo que iba a comentar de Neptuno entrando a la quinta de lo de la juventud, ¿no? El cambio de cultura, cómo ellos han sido también los protagonistas en el fondo de todo del movimiento que se ha suscitado en el país. Y la casa quinta representa la juventud, pues, ¿no? En la cultura. Claro. Protagonistas para bien y para mal, Sí, digamos. claro, para un lado y para el otro. Sí, Para el lado muy de Neptuno, ese, sí, sin definición. sí. Sí, pues Neptuno hace más de 150 años no estaba en ese lugar. Y Mm. obviamente Chile recién nacía, ¿no? Es muy difícil a veces dimensionar qué hizo Neptuno del momento que nace hasta después de la primera cuadratura, siendo que Neptuno está en grado 6, en el primer grado de Piscis hizo el cuadrado de su propio lugar y ahora reingresa en otro mundo, digamos, entra a la quinta, ¿no? Sí, desde el mejor lugar puede ser también toda una juventud, gente joven, crecimiento, proyectos, etcétera, todo lo que sabemos que es la quinta, de un lugar más solidario, pero también indica también mucho caos, ¿no? Sí, pueden las dos cosas convivir, me parece, ¿no? Las dos cosas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, es un Neptuno bien protagónico el que hay ahora sobre la carta de Chile, porque como Claro, veíamos, el mismo Neptuno que va a cuadrar al Sol de Chile y que es un Neptuno también que en la carta de Piñera ha estado ahí haciendo una oposición importante. Eso probablemente seguramente Alice lo lo va a va a tomar, mencionar en claro, su oposición. lo va a tomar ahí, Sí, sí. Otra cosa Bueno, que me llama la atención, perdón, Adolfo, perdón, del sí, ingreso de Aries es Marte. Marte en el ingreso, sí, aquí. haciendo con la carta de Chile, no, cuando estamos con Ah, la la carta, comparada. La sí, comparada. hace una posición con Saturno natal, Los dos comparadas. ¿no? ¿Esta? Esa, sí, Ah, está sí, claro. Marte a la 9 carta grados en desde las Sí, 7 a la 1, ¿no? sí, que parece un momento, insisto, es el Saturno de Biden, 9 grados de Géminis. Ese grado 9, ¿no? 8, 9, toma muchas cartas. Claro. Y que del Sí, ingreso de Aries, que parte el 20 de marzo y el 11 de abril, sí, son las elecciones, ¿no? sí. De municipales, Quiere decir y las convenciones constituyentes, claro, ¿no? quiere decir también entonces que este eclipse que acaba de pasar, se están tomando decisiones que todavía evidentemente el tránsito de Marte y los eclipses tomando esos grados van a tener eco después Mm, todavía, ¿no? claro. Este eclipse es detonante que acaba de pasar, en grado 8, 38, casi 9, y miren cómo se repiten los grados, ¿no? Vamos Sí. a mirar sí, entonces el ingreso del Sol en Libra, y acá ustedes tenían una interpretación sobre este Urano-Venus, ¿no? Angular, ¿sí? sí, Sí. acá lo que pasa es que llama la atención que ya en la carta, creo que es la carta del eclipse, en la cual hay una luna a 9 de Escorpio que Ujú. hace conjunción sobre la Venus de Chile. Creo que es Sí. la carta de ingreso en cáncer. La carta de ingreso anterior, Ajá, acá ya en ahí, cáncer, acá en esta, 9 grados, ahí, sí, sí. Claro. ahí aparece esta luna 9 de Escorpio, que sobre la casa de Chile Acá está, está en la carta de tomando, Chile, acá está, ahí sí, está, comparado, la sí, Venus en Escorpio, claro. muy cerca de Urano, Y y se opuesto a vuelve Urano del cielo, ¿no? Opuesto a Urano del cielo. Sí. y opuesto a Urano del cielo. Entonces se vuelve acá ya a manifestar como más claramente, más categóricamente
en la carta de ingreso siguiente, que es la que estás mostrando tú, donde aparece esta Venus ya acá angular a 13 grados de Escorpio, ¿ya? Y nosotros pensamos que puede ser el protagonismo que seguramente adquieran las mujeres en lo que son las futuras elecciones presidenciales. De hecho, ya se vislumbra ahora que podrían haber varias candidatas a la presidencia de Mujeres, distintos sectores, mujeres mujeres, puntualmente. Ajá, Sí, mujeres sí, candidatas. especulábamos con Penélope eso cuando vimos el Urano-Venus y también como tomando un poco el contexto de cómo se ha desarrollado de la fuerza también, ¿no? Cuando el eclipse del año pasado también toca ese Urano-Venus y se destapa esa rebelión feminista que ha tomado mucho protagonismo en el país y como decía claro. Penélope también esa luna, ¿no? Sobre Venus y Urano. Entonces pensábamos, especulábamos que podría ser que tengamos una presidenta en las elecciones del año que viene. Que sea una candidata mujer y Claro, llegue, digamos, que llegue. claro. Claro, sí, sí, no sería nada de raro. Ahora hay que pensar también que en esta carta de ingreso aparece, esta Venus tiene una oposición de Urano y Urano está aquí angular, aquí Claro. abajo. Claro. Entonces, ¿Qué va a pasar entonces con el partido de de la oposición? Que puede oposición haber al... cambios claros la forma, la estrategia también ante Sí, ese grupo de mujeres que pueden aparecer, Ujú. ¿no? O sea, entonces puede sí, haber cambio de los grupos entonces Ajá. Y sí, división o y sea, también, de hecho ¿no? división. ha habido, claro, ya han empezado a haber divisiones en algunos grupos de oposición. Ah, ajá, Sí, pero acá estamos hablando de, claro, de los últimos meses antes de las elecciones presidenciales. La elección claro, presidencial, la primera vuelta es el 21 de noviembre de 2021. claro. Ahí tenemos entonces que Saturno ya está un poquito abierto con Urano, está ahí como una especie de impasse de ellos en el cielo, pero Saturno está oponiéndose a Urano y a Venus todavía de Chile. Ahora los vamos a ver comparados, ¿no? Saturno después va a hacerle la última cuadratura a Saturno, a Urano en el cielo, ¿no? Pero todavía hay como una especie de impasse, están un poquito abiertos, sí. Y en cuanto al eclipse de luna que va a venir, ya estamos hablando, como hablábamos con Penélope, les contamos al resto de la gente, hablábamos con Penélope y con Asdrúbal, que a pensar en noviembre del 2021 es como muy surrealista, no solamente para Chile, para el mundo, digamos, ¿no? O sea, Ya no sabemos qué va a pasar mañana. no sabemos qué va a pasar mañana, entonces Claro. simplemente lo que nos queda es mirar por ahí algunos grados para entender el proceso pero falta un año, gente, es decir, para ese momento vamos a estar haciendo la G4 de Chile. Sobre, Nos esperamos para ese primero hay que momento. sobrevivir el eclipse que se nos viene ahora. Eso hay que sobrevivir esta primera parte. No, simplemente lo que destacábamos es justamente cómo sigue un proceso que puede ser de protesta en la medida en que Marte está en oposición a Urano y queda bastante angular para Santiago, pero tengan en cuenta que dado que ustedes tienen un país bastante angosto, se mueven de norte a sur y ahí podemos ver en algunas zonas más Marte-Urano más angular, ¿no? Pues muy cerrado, 12 y 13, ¿no? Entonces Sí, eso, sí. Y bueno, en noviembre entonces, ¿qué fechas hay? ¿Cuál es el cronograma político que hay el entonces? 21 de noviembre es la primera vuelta electoral de estas Claro. presidenciales y parlamentarias. Ah, qué Sí, fuerte eso, ¿eh? sí. Sí. Sí, Y sí, que Piñera viene sobrevive entonces hasta esa con... época, si sobrevive hasta esa época todavía y no renuncia antes, bueno, fuerte esto, ¿eh? Claro. Sí, Marte, este Sí, es el de Luna, ¿no? Siempre refiere Sí. más claramente a la gente manifestándose. 27 de Tauro, ahora vamos a ver, creo que no es nada de la carta de él, ahora vamos a verlo con la carta de Chile, ¿sí? 27 de Tauro, este es el de Luna, en casa 7, ¿no? Sí. Esas 7, claro. Ujú. Y este es el de Sol, que tiene 12 grados de Sagitario, otra vez, estamos hablando de acá un año, ¿eh? Pero miren lo interesante, de ver de vuelta a Urano angular, En las 7. siendo el ascendente el Urano de Chile, ¿no? Y Marte ya se corrió un poquitito, ¿no? Pero todavía, ¿eh? Cómo aparecen los ángulos importantes, una y otra vez, ¿sí? Sí, y Interesante. como el eje 7 es súper presente Sí, que puede ser claro, sistemáticamente, ¿no? elecciones, ¿no es cierto? Las elecciones son unos 7, siempre Mm. se podría
movilizan, ¿no? Siempre son movilizados el 1-7 por la competitividad, la controversia, digamos, las elecciones mismas. Pero acá hay otra cuestión también que va sumado, ¿no? Sí, pero bueno. Claro. Y estos son los eclipses, a ver, sí, comparados con la carta de Chile, vuelvo a decir, bastante surrealista en el sentido que falta mucho. El de Luna aparece en las 6, o sea, los nodos ya... Interesante porque los nodos cruzan del 1-7 al 6-12, son otras áreas a atender o que van a estar más activas. Ya deja el 1-7 de ser tan importante, pero todavía tenemos cruces cerca de esos grados, ¿no? Ahora los nodos van a empezar a poner eclipses dentro del G6-12, de 6-12, digamos en diciembre, a partir de diciembre del año que viene, ¿no? El eje nodal cambió, entonces los eclipses pasan a detonar otras áreas de vida, del país, ¿no? Pero bueno, creo que hasta acá habíamos visto el ingreso del Sol en Capricornio, esto surrealismo del surrealismo, pero lo interesante es ver otra vez Neptuno angular, como vimos en el eclipse del Sol de ahora, ¿no? De vuelta a Neptuno, está angular para ese momento, cuadrado medio 0,4, ¿no? Ese es el Neptuno que ya se dirige a la oposición definitivamente al Sol de Chile. Ese está en De 20, Chile. pero va a llegar ahí hasta 24, justamente. Y de hecho, 20 Júpiter también está directo. Júpiter ahí está también, va hacia el encuentro con Neptuno en 24 grados de Piscis. 24 grados de Piscis, opuesto al Sol, ¿no? Sí, pero faltan todavía meses. Lo que acá le estamos diciendo a la gente, lo que acá no estamos viendo son las lunas nuevas y llenas, que normalmente son detonantes, ¿no? Dentro de estos ciclos de 3 meses de los ingresos, por los mismos eclipses, ¿no? Que acá no, por una cuestión de tiempo no estamos viendo, ¿no? Pero son siempre detonantes, como vimos siempre en los cursos y demás, ¿sí? Bueno, hasta acá es nuestra disertación, de lo que compartimos con ustedes. Igual el que no está viendo lo podrá ver de vuelta grabado. Vamos a hacer entonces un pequeño receso, si les parece ahora, porque igual estamos fuera ya del cronograma. Vamos a hacer unos 20 minutos de receso. Van a tener, les contamos a todas las personas que nos están viendo, escuchando, que por favor vayan, contamos 20 minutos y van a tener que ir, vamos a cerrar esta transmisión y van a tener que ir un segundo enlace y volver a entrar a la sala, ¿sí? Porque hay un segundo enlace para parar esta grabación de esta primera parte, ¿está bien? Ahora entonces salimos, cerramos, gracias Penélope, gracias a Drúbal. A ti, Por Adolfo, sus muchas intervenciones. gracias. Gracias, Adolfo. Sí, gracias. Y después Gracias, cuando Penélope. volvimos viene Alice, vamos a recibir a Alice en 20 minutos más, o sea que son las 12 para ustedes y nosotros, y así que 12:20 estamos de vuelta aquí con Alice, y recuerden que tienen que ir al segundo link, ¿sí? Muchas gracias a todos y todas, gracias.